My dear brethren, Mis queridos I have looked hermanos, forward to this cuánto he virtual anhelado meeting estar con this year. ustedes en esta reunión The last virtual. time we held a La priesthood última vez session que in General tuvimos una Conference sesión was general del April sacerdocio 2019. fue en la Conferencia General Much de has abril de happened in the past 2 2019. years. ¿Cuántas cosas han sucedido en los últimos 2 años? Some of you have lost Algunos de loved ustedes han ones. perdido a seres queridos. Others have lost Otros han jobs, perdido su empleo, livelihood, su modo de health. vida o han visto afectada Still su others have salud. lost a sense of peace or Además, hope otros for han the perdido future. el sentimiento de paz o el de My esperanza en el heart goes futuro. out to each one of Mi you, corazón some of these está or con other cada uno de losses. ustedes que ha padecido I estas u pray otras pérdidas constantly that the Lord will y ruego comfort you. constantemente que el Señor los As you consuele. continue to let God Sigan prevail dejando in que el your Señor life, I prevalezca en know sus that He vidas, is just pues as sé que Él optimistic seguirá about siendo your tan future optimista acerca as del futuro He de has ever ustedes been. como siempre lo ha sido. Amid the losses we have A pesar de las experienced, pérdidas que hemos there are also padecido, some things we have también hay algunas found. cosas que hemos encontrado. Some have found Algunos han deeper encontrado faith in una our fe Heavenly más Father and His profunda en Son, nuestro Jesus Padre Christ. Celestial y en su Hijo Jesucristo. Many have found a fresh Muchos han perspective hallado on una life, perspectiva diferente sobre la even vida, an eternal incluso perspective. una perspectiva eterna. You may have found Tal stronger vez ustedes relationships hayan with your loved ones desarrollado una relación más and fuerte con sus with seres the Lord. queridos y con el Señor. I hope you have found Y an increased espero que ability hayan to encontrado hear una Him capacidad and mayor de receive escucharlo personal y de revelation. recibir revelación personal. Difficult trials Con often frecuencia, provide las pruebas opportunities to difíciles grow nos brindan una that would not have oportunidad de come crecer in que no any other tendríamos de way. ninguna otra manera. Think back on the Piensen past 2 en los years. últimos 2 años. How have you grown? ¿Cuánto han What crecido? have you learned? ¿Qué han aprendido? You might initially wish you could go Tal back to vez su 2019 deseo and stay inicial there. sería poder volver al 2019 y quedarse But if allí. you look at your life prayerfully, Sin I believe embargo, you will si see observan many su vida ways con in which the espíritu de Lord has been oración, guiding creo you que verán through this las time of muchas hardship, maneras en las que el Señor los ha estado helping you to guiando become a more través de devoted, estos more tiempos converted difíciles, men, ayudándolos a a ser true hombres man más of God. devotos y más convertidos, verdaderos I hombres de know the Lord Dios. has great and marvelous Sé que el plans for Señor us tiene planes individually grandes y and maravillosos para collectively. nosotros, individual y With compassion colectivamente. and Con patience, compasión y He says, paciencia Él nos dice, quote, "Ye are little sois children, niños pequeños ye have not as yet y understood how todavía great no habéis blessings the Father hath entendido prepared for cuán you. grandes bendiciones el Padre And ha ye preparado cannot para bear all vosotros, things now. y no podéis sobrellevar Nevertheless, ahora be of todas las good cheer, cosas. No for obstante, I will lead sed de you buen along." ánimo, porque yo Close os quote. guiaré. My dear brothers, I Mis testify queridos that He has hermanos, been and He will testifico be que leading us ciertamente along Él ha estado y as we está seek to guiándonos hear Him. todo el tiempo que He wants us procuramos to grow escucharlo. and to Él learn, quiere que even crezcamos y through and perhaps aprendamos, especially incluso through y puede que adversity. especialmente por medio de la adversidad. Adversity is a great La teacher. adversidad es una gran maestra. What have you learned in the ¿Qué past 2 years aprendieron that you ustedes en los always want to últimos dos remember? años que siempre querrán recordar? Your answers will be unique La to you. respuesta de cada uno será But may I particular, suggest pero 4 permítanme lessons sugerir 4 I hope we have lecciones all learned que espero que and todos will never hayamos forget. aprendido y que jamás olvidemos. Lesson 1, Lección 1. the home El hogar is the center es of el faith and centro de la worship. fe y la adoración. Often when the Lord warns A us about the menudo, cuando el perils of the Señor last nos days, advierte He de los counsels peligros de los últimos thus: días, incluye este "Stand ye in consejo: holy places, permaneced en lugares and be not santos y no moved." seáis movidos. These holy Esos places lugares certainly include santos the Lord's ciertamente temple and meeting incluyen los houses. templos del Señor y los It is our centros de hope that to reuniones. gather in these places Pero has como been la restricted posibilidad de in various congregarnos en degrees dichos moving forward. lugares se ha visto One of the restringida de varias holiest maneras, of places hemos on earth aprendido que uno de los lugares is the más home. santos de la tierra es Yes, el hogar. even Sí, your home. incluso su propio hogar. Brethren, you bear the Hermanos, priesthood of God. ustedes poseen el The rights sacerdocio of de the Dios. priesthood are Los derechos del inseparably connected sacerdocio with the están powers of heaven. inseparablemente unidos a los poderes del You and cielo. your family have received Ustedes y priesthood sus familiares ordinances. han recibido ordenanzas del It is in the sacerdocio, ordinances of the y es priesthood that en the las power of ordenanzas del God is sacerdocio manifest. que se manifiesta el poder de la That power divinidad. is available to Este you and poder your family está a in disposición your de own ustedes y home. sus familias en su If you propio keep the hogar. covenants
si guardan los convenios que han hecho. Just 185 Solo hace years 185 años, ago, this un very day, día como hoy, April el 3rd, 3 de abril de 1836, 1836, Elijah restored Elías the restauró las keys llaves del that sacerdocio allow our que families permiten to que be nuestras sealed familias forever. sean selladas para siempre. That is why it felt so Eso es good to por qué se administer the sintieron tan sacrament bien at home. al administrar la Santa Cena en su How do you hogar. think it affected your ¿Qué family efecto members to creen see que you, tuvo en sus familiares verlos a fathers, ustedes, grandfathers, padres, husbands, abuelos, sons, brothers, esposos, hijos o administer hermanos, this holy ordinance? administrar esta santa ordenanza? What will you do to retain ¿Qué this harán para sacred conservar feeling ese in your sentimiento sagrado en su familia? You may feel that Tal there's vez still sientan more you que need to todavía do les to queda make your mucho home por hacer truly the para que sanctuary sus of hogares se faith. conviertan en verdaderos santuarios de fe. Si es así, por favor, háganlo. Si están casados, deliberen en consejo con su esposa como compañeros iguales en esta obra crucial. Pocas metas son más importantes que esta. Entre hoy y el tiempo en que vuelva el Señor, todos necesitaremos que nuestros hogares sean lugares de serenidad y seguridad. Las actitudes y los actos que invitan al Espíritu incrementarán la santidad del hogar. Lo mismo es cierto del hecho de que la santidad se desvanecerá cuando haya cualquier cosa en su comportamiento o entorno que ofenda al Santo Espíritu, ya que entonces los cielos se retirarán. ¿Alguna vez se han preguntado por qué el Señor quiere que hagamos de nuestro hogar el lugar central para aprender y vivir el Evangelio? No es solo para prepararnos para una pandemia y ayudarnos a sobrevivir a ella. Las restricciones presentes que afectan a las reuniones terminarán algún día. No obstante, su compromiso de hacer de su hogar su santuario principal de fe no debe terminar jamás. A medida que la fe y la santidad disminuyan en este mundo caído, aumentará su necesidad de tener lugares santos. Los insto a seguir haciendo del hogar, su hogar, un verdadero lugar santo y a no ser movidos de este objetivo esencial. Lección 2. Nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y ministremos unos a otros. Y por eso nos pide que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. El plan de felicidad de Dios podría frustrarse si sus hijos se mantienen aislados los unos de los otros. La reciente pandemia ha sido singular en el sentido de que ha afectado a todo el mundo prácticamente a la vez. Y si bien unos han padecido más que otros, todos hemos pasado por algún tipo de dificultad. Por este motivo, nuestra prueba común tiene el potencial de contribuir a unir a los hijos de Dios como nunca antes. Por eso les pregunto, ¿esta prueba compartida los ha acercado más a sus vecinos y a su prójimo, a sus hermanos y hermanas del otro lado de la calle y de todo el mundo? A este respecto, los dos grandes mandamientos pueden servirnos de guía. Primero, amar a Dios y segundo, amar a nuestro prójimo. Demostramos nuestro amor por medio del servicio. Si saben de alguien que está solo, acérquense a esa persona, aun cuando ustedes también se sientan solos. No es preciso tener un motivo, un mensaje ni un asunto que tratar. Basta con que digan hola y muestren su amor. La tecnología puede ayudarles. Con pandemias o sin ellas, cada preciado hijo de Dios necesita saber que no está solo. Lección 3. Su quórum del sacerdocio está para hacer más que solo reuniones.
Las reuniones dominicales de quórum se cancelaron por un tiempo durante la pandemia y ahora algunos quórums pueden reunirse de manera virtual. Sin embargo, la obra que el Señor ha encomendado a los quórums del sacerdocio nunca tuvo como objetivo estar limitada a las reuniones. Las reuniones son solo una pequeña parte de lo que significa y lo que puede ser un quórum. Mis hermanos del sacerdocio arónico y de los quórum de élderes, amplíen la visión de por qué tenemos quórums. ¿Cómo desea el Señor que ustedes utilicen el quórum para llevar a efecto su obra hoy mismo? Procuren revelación del Señor, sean humildes, pidan, escuchen. Si han sido llamados como líderes, deliberen en consejo como presidencia y con los miembros del quórum. Cualquiera que sea su oficio en el sacerdocio o su llamamiento, dejen que Dios prevalezca en su compromiso como miembro de su quórum y en el servicio que presten. Vivan con gozo la rectitud que producirán al estar anhelosamente consagrados a una causa buena. Los quórums se hallan en una posición única para acelerar el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. Lección 4. Se escucha mejor a Jesucristo cuando estamos tranquilos. Vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo en que todas las cosas estarán en conmoción y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto era así antes de la pandemia y seguirá siéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Por el contrario, la voz del Señor no es una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual susurro, y penetra hasta el alma misma. Para poder escuchar la voz apacible, deben estar también tranquilos. La pandemia ha cancelado de forma provisional las actividades con las que llenaríamos normalmente nuestra vida. Tal vez pronto podamos volver a escoger ocupar ese tiempo con el ruido y la conmoción del mundo. O podríamos usar nuestro tiempo para escuchar la voz del Señor susurrándonos su guía, consuelo y paz. Los momentos apacibles son momentos sagrados. Serán un tiempo que facilitará que recibamos revelación personal y que infundirá paz en nosotros. Sean disciplinados para pasar un tiempo a solas y con sus seres queridos. Abran el corazón a Dios en oración. Dediquen tiempo a compenetrarse en las Escrituras y a adorar en el templo. Mis queridos hermanos, hay muchísimas cosas que el Señor quiere que aprendamos de las experiencias que hemos tenido durante esta pandemia. Y yo solo he enumerado 4. Los invito a que hagan su propia lista, que la consideren con detenimiento y que la compartan con aquellos a los que aman. El futuro es brillante para el pueblo de Dios que observa sus convenios. El Señor llamará cada vez más a sus siervos que poseen dignamente el sacerdocio para bendecir, consolar y fortalecer al género humano y contribuir a preparar al mundo y a sus habitantes para su segunda venida. Nos conviene a cada uno de nosotros estar a la altura de la sagrada ordenación que hemos recibido. Podemos hacerlo. Testifico de ello. Y les expreso mi amor por cada uno de ustedes, mis amados hermanos. En el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. En virtud de la restauración de su Evangelio, podemos ser llenos de la luz de nuestro Salvador. Pero esa luz no es solo para ustedes y para mí. Jesucristo nos ha mandado: así alumbre vuestra luz delante de este pueblo, de modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Queridos hermanos y hermanas, si la restauración logró algo, fue acabar con el antiguo mito de que Dios había dejado de hablar a sus hijos. Ha habido un profeta a la cabeza de la Iglesia de Dios en todas las dispensaciones. Los profetas testifican de Jesucristo, de su divinidad y de su misión y ministerio terrenales. Honramos al profeta José Smith como el profeta de esta última dispensación. Y honramos a cada uno de los hombres que lo ha sucedido como presidente de la Iglesia. Ningún profeta o ningún otro líder de esta Iglesia se ha llamado a sí mismo. Jamás se ha elegido a un profeta. El Señor lo dejó claro cuando dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto. Al sostener a los profetas, hacemos un compromiso personal de que nos esforzaremos al máximo para defender sus prioridades proféticas. El Señor viviente dirige su iglesia viviente. El Señor revela a su profeta su voluntad como miembro de la iglesia del Señor. Eso nos da confianza y fe a medida que nos esforzamos por guardar el mandato de las Escrituras, de hacer caso a la voz del Señor. Pedimos hoy por ti, nuestro profeta fiel. En el nombre de Jesucristo. Amén. Al hablar del presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el Señor proclamó: además, el deber del presidente del oficio del sumo sacerdocio es presidir a toda la Iglesia y ser semejante a Moisés, sí, ser vidente, revelador, traductor y profeta, teniendo todos los dones de Dios, los cuales Él confiere sobre el cabeza de la Iglesia. He tenido la bendición de ser testigo de algunos de los dones de Dios sobre sus profetas. Permítame compartir con ustedes una de esas sagradas experiencias. Antes de mi llamamiento actual, yo ayudaba a localizar y recomendar terrenos para futuros templos. Después del 11 de septiembre de 2001, los controles en las fronteras de los Estados Unidos aumentaron, por lo que muchos miembros de la iglesia tardaban en cruzar de 2 a 3 horas cuando iban de Vancouver, Canadá, al templo de Seattle, en Washington. El presidente Gordon B. Hinckley, el presidente de la iglesia en aquella época, sugirió que un templo en Vancouver bendeciría a los miembros de la iglesia. Se autorizó la búsqueda de un terreno y tras examinar varias propiedades de la iglesia, se inspeccionaron también otros terrenos que no pertenecían a la iglesia. Encontramos un hermoso terreno destinado a zonificación religiosa junto a la carretera transcanadiense. El terreno tenía un acceso excelente, estaba lleno de hermosos pinos canadienses y gozaba de una ubicación prominente que lo haría visible a miles de automovilistas en tránsito por la ruta. Presentamos el lugar con imágenes y mapas en la reunión mensual del Comité de Terrenos de Templos, y el presidente Hinckley autorizó que se firmara el contrato y se llevaran a cabo los estudios necesarios. En diciembre de aquel año informamos al comité que los estudios se habían completado y que esperábamos la aprobación para proceder a la compra. Tras escuchar nuestro informe, el presidente Hinckley dijo: siento que debo ver el lugar. Ese mismo mes, 2 días después de Navidad, fuimos a Vancouver con el presidente Hinckley, el presidente Thomas S. Monson y Bill Williams, arquitecto del templo. Nos recibió Paul Christensen, el presidente de la estaca local, quien nos llevó al terreno. Era un día un tanto húmedo y neblinoso, pero el presidente Hinckley salió de un salto del auto y comenzó a caminar hacia el lugar. Tras pasar allí un tiempo, le pregunté al presidente Hinckley si le gustaría ver otros terrenos que se habían considerado. Él dijo que sí, que le gustaría mucho. Al examinar los otros terrenos, pudimos comparar sus virtudes. Dimos una enorme vuelta por Vancouver viendo las otras propiedades y finalmente regresamos al terreno original. El presidente Hinckley dijo: este es un lugar hermoso. Y luego preguntó: ¿podemos ir al centro de reuniones que tiene la iglesia a unos 400 metros de aquí? Por supuesto, presidente, respondimos.
Regresamos a los autos y fuimos al cercano centro de reuniones. Al llegar a la capilla, el presidente Hinckley dijo, giren a la izquierda. Giramos y avanzamos por aquella calle tal como nos había indicado. La calle tenía una leve pendiente. Justo cuando el auto llegó al punto más alto, el presidente Hinckley dijo, paren el auto, paren el auto. Entonces señaló a derecha a un terreno y dijo, ¿qué tal este terreno? Aquí es donde va el templo. Aquí es donde el Señor desea el templo. ¿Pueden comprarlo? Nosotros no habíamos visto ese terreno, estaba mucho más lejos y apartado de la carretera principal y no estaba a la venta. Cuando respondimos que no lo sabíamos, el presidente Hinckley señaló al terreno y repitió, aquí es donde va el templo. Permanecimos allí unos minutos y luego fuimos al aeropuerto para regresar a casa. Al día siguiente, al hermano Williams y a mí nos llamaron a la oficina del presidente Hinckley. Él lo había dibujado todo en una hoja de papel, los caminos, la capilla, girar a la izquierda aquí, una X en el lugar del templo. Nos preguntó qué habíamos averiguado. Le dijimos que no podía haber elegido un terreno más difícil. Tenía 3 propietarios, uno de Canadá, uno de India y uno de China. Y no contaba con la zonificación religiosa necesaria. Bueno, hagan lo mejor que puedan, dijo. Entonces ocurrieron los milagros. En pocos meses compramos el terreno y más tarde la ciudad de Langley, Columbia Británica, dio permiso para edificar un templo. Al reflexionar en esta experiencia, me llena de humildad darme cuenta de que, aunque el hermano Williams y yo teníamos formación oficial y años de experiencia en el mercado inmobiliario y en el diseño de templos, el presidente Hinckley no tenía esa capacitación oficial, pero tenía algo mucho más importante, el don de la evidencia profética. Él podía visualizar dónde debía erigirse el templo de Dios. Cuando el Señor mandó a los primeros santos de esta dispensación que construyeran un templo, Él declaró, «Constrúyase una casa a mi nombre de acuerdo con el modelo que les mostraré. Y si mi pueblo no la construye conforme al modelo que yo muestre, no la aceptaré de sus manos». Al igual que con los primeros santos, así es con nosotros hoy día. El Señor ha revelado y continúa revelando al presidente de la Iglesia los modelos conforme a los cuales se ha de dirigir el reino de Dios en la actualidad y, a nivel personal, Él proporciona guía en cuanto al modelo en que cada uno de nosotros debe conducir su vida de manera que nuestra conducta sea igualmente agradable al Señor. En abril de 2013 hablé de los esfuerzos que requiere preparar los cimientos de cada templo para asegurar que pueda soportar las tormentas y calamidades a las que estará sujeto. Pero los cimientos son solo el comienzo. Un templo está formado por muchos componentes unidos conforme a modelos predeterminados. Si nuestra vida ha de llegar a ser el templo que cada uno de nosotros está tratando de construir, tal como enseñó el Señor, sería razonable que nos preguntemos, ¿qué componentes debemos poner a fin de hacer que nuestra vida sea hermosa, majestuosa y resistente a las tormentas del mundo? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el Libro de Mormón. Concerniente al Libro de Mormón, el profeta José Smith dijo, «Declaré a los hermanos que el Libro de Mormón era el más correcto de todos los libros sobre la tierra y la piedra clave de nuestra religión, y que un hombre se acercaría más a Dios al seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro». En la introducción del Libro de Mormón se nos enseña que quienes obtengan un testimonio divino del Santo Espíritu de que el Libro de Mormón es la palabra de Dios, también llegarán a saber, por el mismo poder, que Jesucristo es el Salvador del mundo, que José Smith es su revelador y profeta de la restauración, y que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino del Señor que de nuevo se ha establecido sobre la tierra. Estos son algunos de los componentes esenciales de nuestra fe individual y nuestro testimonio. Jesucristo es el Salvador del mundo. El Libro de Mormón es la palabra de Dios. La Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días es el reino de Dios sobre la tierra. José Smith es un profeta y actualmente tenemos profetas vivientes sobre la tierra.
En los últimos meses he escuchado todos los discursos de conferencia general que el presidente Nelson ha dado desde que fue llamado a ser apóstol. Este ejercicio ha cambiado mi vida. Al estudiar y meditar en la sabiduría acumulada por el presidente Nelson durante 34 años, de sus enseñanzas emergieron temas claros y constantes. Cada uno de esos temas se relaciona con esos componentes que acabo de mencionar o es otro componente clave para nuestros templos personales. Incluyen la fe en el Señor Jesucristo, el arrepentimiento, el bautismo para la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo, la redención de los muertos y la obra del templo, santificar el día de reposo, empezar con el fin en mente y permanecer en la senda de los convenios. El presidente Nelson ha hablado de todos ellos con amor y devoción. La principal piedra del ángulo y componente de la iglesia y de nuestra vida es Jesucristo. Esta es su iglesia. El presidente Nelson es su profeta. Las enseñanzas del presidente Nelson dan testimonio y revelan para nuestro beneficio la vida y el carácter de Jesucristo. Él habla con amor y conocimiento de la naturaleza del Salvador y de su misión. También ha dado frecuente y ferviente testimonio del llamamiento divino de los profetas vivientes, los presidentes de la Iglesia con quienes Él ha prestado servicio. Ahora, hoy en día, es nuestro privilegio sostenerlo a Él como el profeta viviente del Señor sobre la tierra. Tenemos la costumbre de sostener a los líderes de la Iglesia mediante el divino modelo de levantar nuestro brazo en forma de escuadra para manifestar nuestra aceptación y nuestro apoyo. Lo hemos hecho hace apenas unos minutos. Pero el verdadero sostenimiento va mucho más allá de esta señal física. Como se indica en Doctrina y Convenio 107-22, los miembros de la primera presidencia han de ser sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la Iglesia. Llegamos a sostener plena y verdaderamente al profeta viviente a medida que desarrollamos el modelo de confiar en sus palabras, tener fe para actuar de acuerdo con ellas y luego orar por las continuas bendiciones del Señor sobre él. Cuando pienso en el presidente Russell M. Nelson, hallo consuelo en las palabras del Salvador cuando dijo: «Y si los de mi pueblo escuchan mi voz, y la voz de mis siervos que he nombrado para guiar a mi pueblo, he aquí, de cierto os digo, que no serán quitados de su lugar». Escuchar y prestar atención a los profetas vivientes tendrá un efecto profundo y aún transformador en nuestra vida. Somos fortalecidos, estamos más seguros y tenemos más confianza. Escuchamos la palabra del Señor, sentimos el amor de Dios, sabremos cómo dirigir nuestra vida con propósito. Amo y sostengo al presidente Russell M. Nelson y a los otros que han sido llamados como profetas, videntes y reveladores. Testifico que él tiene los dones que el Señor ha conferido sobre su cabeza y doy testimonio de que a medida de que consolidemos en nuestra vida el hábito de escuchar y hacer caso a la voz de los profetas vivientes, nuestra vida se edificará conforme al divino modelo del Señor para nosotros y cosecharemos bendiciones eternas. La invitación se extiende a todos. Vengan a escuchar la voz del profeta. Sí, vengan a Cristo y vivan. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuestro Padre Celestial ama a todos sus hijos y desea que ellos sepan y comprendan su plan de felicidad. Por lo tanto, llama a profetas, quienes han sido ordenados con poder y autoridad para actuar en el nombre de Dios para la salvación de sus hijos. Para estar en armonía con los propósitos divinos del cielo, sostenemos al profeta y escogemos vivir de acuerdo con sus palabras. Es tan bonito. Este es el boleto para una gran aventura, si quieren. ¿Te refieres a salirnos del camino? ¿No es peligroso? No. ¿Ven estas líneas? Cuanto más juntas, más escarpado el terreno. Este punto de aquí es el risco de allá. Fácil. Usa las líneas. No es peligroso. Yo prefiero volver y que llegues a tiempo al trabajo.
y empieza a hacer frío. Oí que hay riscos desde los que se pueden tirar rocas. Parece divertido, pero ¿por qué arriesgarse? ¿Por qué no? La casa del Señor es una casa de orden, y nunca debemos ser engañados y mirar a otro lado en busca de respuestas para nuestras dudas o inquietudes sobre qué voz debemos seguir. No seremos llevados por doquiera de todo viento, de toda doctrina. Esto no está bien. Claro que no. ¿Verdad, Colton? Él conoce el camino, ¿verdad? Sí, por aquí. ¿Seguro que es el camino correcto? Sí, sí. ¿Estás bien? Tiene que ser hacia abajo. No me siento bien. Detente, Colton. Veamos el mapa. Debo de haberlo perdido. Creo que se me cayó. Hace frío y casi anochece. Lo has arruinado, Colton. Según las normas del mundo, seguir al profeta puede ser poco popular, políticamente incorrecto o socialmente inaceptable, pero seguir al profeta es siempre lo correcto. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Estamos en aprietos. No tenemos tiempo para esto. No hay tiempo para nada más. Podríamos ignorarla, tomarlas a la ligera o rebelarnos contra las palabras de Cristo pronunciadas por sus siervos ordenados. Pero el Salvador enseñó que quienes hacen eso serán desarraigados de entre su pueblo del convenio. Por medio de los profetas, el Señor revela las verdades de salvación, la salvación que es en Cristo, y determina el curso que lleva a la vida eterna. Las palabras de los profetas son como maná para el alma. Cuando las aceptamos, somos bendecidos, protegidos y preservados temporal y espiritualmente. Cuando nos deleitamos en sus palabras, aprendemos cómo venir a Cristo y vivir. Lo logramos. Sí, Como médico, conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. En mis 96 años de vida, he sido testigo de una gran depresión, una guerra mundial, el surgimiento del terrorismo, el hambre y la pobreza en todo el mundo. También he visto el advenimiento de los viajes espaciales, el Internet, abundantes avances médicos y un sinfín de descubrimientos que me llenan de admiración. Antes de mi ministerio, fui cirujano cardiovascular y torácico y pasé muchas horas en salas de operaciones. Como cirujano residente, integré el equipo de investigación que desarrolló la primera máquina de bypass cardiopulmonar para operaciones a corazón abierto. Después tuve el privilegio de ayudar a salvar la vida de cientos de pacientes y tristemente vi a otros morir a pesar de mis mejores esfuerzos. Como hombre de ciencia y como hombre de fe, la pandemia mundial actual ha sido motivo de gran preocupación para mí. Como hombre de ciencia, reconozco la necesidad crucial de prevenir la propagación del virus. También honro el dedicado servicio de los profesionales de la salud y me lleno de pesar por aquellos que se han visto tan dramáticamente afectados por el COVID-19. Pero como hombre de fe, veo la pandemia actual solo como uno de los tantos males que aquejan al mundo, entre ellos el odio, la agitación civil, el racismo, la violencia, la deshonestidad,
y la falta de respeto. Científicos e investigadores calificados trabajan con diligencia para desarrollar y distribuir una vacuna contra el coronavirus. Pero no hay medicamento ni operación que pueda remediar las muchas aflicciones y enfermedades espirituales que afrontamos. Sin embargo, existe un remedio, algo que podría parecer un tanto extraño, pues se opone a nuestra intuición natural. No obstante, sus efectos han sido validados por científicos, así como por hombres y mujeres de fe. Me refiero al poder sanador de la gratitud. El libro de Salmos está lleno de exhortaciones a expresar gratitud. Estas son solo 3 de ellas. Bueno es dar gracias a Jehová. O alabad a Jehová, porque Él es bueno. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Jesucristo expresaba gratitud con frecuencia. Antes de levantar a Lázaro de entre los muertos, antes de multiplicar milagrosamente los panes y los peces, y antes de pasar la copa a sus discípulos en la última cena, el Salvador oró y dio gracias a Dios. No es de sorprender que el apóstol Pablo luego declarara: «Dad gracias en todo». En mis 9 décadas y media de vida, he llegado a la conclusión de que es mucho mejor contar nuestras bendiciones que dar cuenta de nuestros problemas. Sea cual fuere nuestra situación, el mostrar gratitud por nuestros privilegios es una receta espiritual de efecto rápido y perdurable. ¿Nos libra la gratitud del pesar, la tristeza, la congoja y el dolor? No. Pero sí calma nuestros sentimientos. Nos da una mayor perspectiva del propósito mismo de la vida y de sus bondades. Hace unos 16 años, mi esposa Dancel y yo estábamos sentados en nuestra sala, tomados de la mano, viendo televisión, cuando de pronto ella se desplomó. A pesar de estar yo bien capacitado para tratar el problema que le quitó la vida, no pude salvar a mi propia esposa. Dancel y yo fuimos bendecidos con 9 hijas y un hijo. Trágicamente, he perdido a 2 de esas hijas a causa del cáncer. Ningún padre está preparado para perder a un hijo. Aún así, a pesar de esas y de otras experiencias difíciles, estoy increíble y eternamente agradecido por muchísimas cosas. Agradezco a Dios los casi 60 años que Dancel y yo compartimos juntos, por toda una vida de amor, dicha y preciados recuerdos. Y le agradezco por mi esposa Wendy, a quien conocí tras el fallecimiento de Dancel. Ella colma mi vida de felicidad ahora. Agradezco a Dios los años que pasé con mis 2 hijas fallecidas. Este corazón de padre se enternece al ver cualidades de mis hijas en los preciosos rostros de sus hijos y nietos. Todos podemos dar gracias por la belleza de la tierra y la majestuosidad de los cielos, que nos dan una idea de lo vasto de la eternidad. Podemos dar gracias por el don de la vida, por nuestros admirables cuerpos y nuestras magníficas mentes que nos permiten crecer y aprender. Podemos dar gracias por el arte, la literatura y la música que nos nutren el alma. Podemos dar gracias por la oportunidad de arrepentirnos, empezar de nuevo, hacer restitución y forjar carácter. Podemos dar gracias por nuestras familias, amigos y seres queridos. Podemos dar gracias por la oportunidad de ayudarnos, valorarnos y servirnos los unos a los otros,
lo cual hace la vida tanto más significativa. Incluso podemos dar gracias por nuestras pruebas, de las que aprendemos cosas que de otro modo no aprenderíamos. Sobre todo, podemos dar gracias a Dios, el Padre de nuestro espíritu, lo cual nos hace a todos hermanos y hermanas, una gran familia universal. Como médico conozco el valor de una buena terapia. Por ello, mis queridos amigos, permítanme recetar 2 actividades para ayudarnos a experimentar el poder sanador de la gratitud. Primero, los invito a que durante los próximos 7 días transformen las redes sociales en su diario personal de gratitud. Publiquen cada día aquello por lo que están agradecidos, por quienes están agradecidos y por qué están agradecidos. Al cabo de los 7 días, observen si se sienten más felices y con más paz. Usen el hashtag #DaGracias. Si trabajamos juntos, podemos inundar las redes sociales con una ola de gratitud que llegue a los 4 extremos de la tierra. Quizás esto cumplirá, en parte, la promesa que Dios hizo al padre Abraham, de que mediante su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Segundo, unámonos en agradecimiento a Dios mediante la oración diaria. Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar expresando primero gratitud a Dios para luego pedirle las cosas que necesitemos. La oración produce milagros. Es con ese espíritu que ahora quisiera ofrecer una oración por el mundo y por todos los que lo habitan. Cuando yo ore, espero que se sientan inspirados a hacer lo mismo, derramando el corazón en gratitud por el sinfín de bendiciones que Dios les ha dado y pidiéndole que nos sane el corazón, que sane a nuestras familias, a nuestras sociedades y a todo el mundo. Nuestro Padre Celestial, como compañeros de viaje en tu planeta Tierra, humildemente oramos a ti. Te agradecemos la vida y todo lo que la sostiene. Te agradecemos por las bellezas de la Tierra, el orden del universo, los planetas, las estrellas y todas las cosas de significado eterno. Te agradecemos por tus leyes que nos protegen y guían. Te agradecemos por tu misericordia y cuidado amoroso. Te agradecemos por nuestras familias y seres queridos que colman nuestra vida de felicidad. Estamos agradecidos por todos los que luchan por combatir la pandemia del COVID. Por favor, bendícelos con protección e inspiración. Rogamos que nos ayudes a dar fin a este virus que ha afligido a tantos de tus hijos. Te agradecemos por los líderes de las naciones y demás personas que se esfuerzan por alentarnos. Rogamos por el alivio de los conflictos políticos. Rogamos que nos bendigas con un espíritu de sanación que nos una a pesar de nuestras diferencias. También te suplicamos que nos ayudes a arrepentirnos del egoísmo, la falta de bondad, el orgullo y los prejuicios de todo tipo, para que nos sirvamos y amemos más los unos a los otros como hermanos y hermanas y como tus hijos agradecidos. Te amamos, nuestro querido Padre, y rogamos que derrames tus bendiciones sobre nosotros en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por escucharme. Que Dios los bendiga a todos.